Muy buenas tardes, ¿cómo estamos hoy? Bien. ¿Contentos? Sí. Bueno, seguiremos con la miniserie, porque de hecho un corazón moldeado por Dios es una serie muy larga, pero vamos a seguir con esta serie todavía, con un corazón moldeado por Dios. Será la parte 5 o la quinta parte, o la parte 5, ¿verdad? Parte 5. Por eso quiero que me acompañen a Hechos, el libro de Hechos capítulo 26, versículo del 12 al 18. Veamos qué tan rápidos son. Amén. A ver, oye, eso es rápido, ¿eh? Bueno, antes de iniciar, quisiera felicitar a todos los papás. Que Dios me los bendiga hoy por ser el Día de los Padres. Aunque a los Días de los Padres se festejan todos los días, ¿no? Igual que el Día de las Madres y que todos, pero feliz Día de los Padres. Mil bendiciones para ustedes. Bueno, como le dije, Hechos capítulo 26, versículo del 12 al 18. ¿Quién dijo amén? Amén. Bueno, eso es bueno, eso es rápido. Ya están bien entrenados. Bueno, yo les voy a leer del versículo 12 al 18, si me quieren acompañar, por favor. Dice así: ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Quisiera ahora en este mensaje compartirles un poco acerca de la vida del apóstol Pablo. Será un poco, no quiero extenderlo porque será largo como podemos decir, la biografía del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo de Tarso era un apóstol, sin duda uno de los mejores, o sea, era un personaje un personaje bíblico, que va a ser el que más se menciona entre todos los cristianos. Para el apóstol Pablo, para los cristianos, el apóstol Pablo es un personaje que es como el que más se habla. Recuerden que tiene 13 cartas. Tiene 13 cartas y son un personaje que es más mencionado entre todas las iglesias, entre todos los cristianos, por lo cual es necesario que aprendamos a conocer detalladamente la vida del apóstol, porque les digo en verdad, conocer la vida del apóstol Pablo es algo que te enriquece, es un personaje, ¿verdad?, que ha demostrado ser uno de los que más ha seguido las pisadas de nuestro Señor Jesús. Yo sé que no quiero ser menos a los demás santos, claro que no, pero como él fue el autor de las 13 cartas del Nuevo Testamento, podemos ver su vida, ¿no? Cómo inició su vida, cómo inició desde los principios antes de que persiguiera la iglesia, a cómo después de su conversión fue un hombre usado por Dios, y cómo trajo tanta bendición, ¿verdad?, a los cristianos, ¿no? Y él nos dejó estas cartas, gracias a Dios que fue inspirado, ¿no? Pero es algo que sí deberíamos de prestar mucha atención, porque muchos de hoy en día, yo sé que muchos dicen: pero ¿cómo podemos vivir una vida cristiana? Cuando un hombre es moldeado al corazón de Dios, podemos ver ese corazón moldeado en la vida del apóstol Pablo, porque vemos la vida del apóstol Pablo, cómo vivió, qué lo que hacía, cómo se movía, cuál era su prioridad, cuál era sus convicciones. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, porque yo sé que a veces vivimos un cristianismo, ¿verdad?, que nada tiene que ver
con la vida de nuestro Señor Jesús. Sabemos que el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Como Él nos dice que sigamos, ¿verdad? Sigamos sus pisadas. Como Él tuvo una relación personal con su Padre. Como Él que pudo vivir de una manera, ¿verdad?, que a Dios agradó, que agradó a su Padre. Y como les dije, ¿no? Recuerden cuando estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas. Bueno, el apóstol Pablo es una de las personas que podemos ver en él esas características de las bienaventuranzas. Como él cumple con todas esas características. Entonces, si el apóstol Pablo pudo cumplir esas características, pudo desarrollarse en medio, ¿verdad?, de cómo el Señor lo usó, cómo el Señor lo preparó desde antes, desde la fundación del mundo, como dice en Gálatas 1:15, cómo Dios lo preparó de antemano. Pero cómo es que entonces ahora, vean, desde Hechos capítulo 9, cuando Dios cuando empieza su conversión con el Señor, cómo es que cómo Dios mueve todas las cosas, ¿no? Todo está planeado, todo Dios como es soberano, Dios tiene el control absoluto de todo. Y es por lo cual que queremos nosotros que veamos poquito de la vida del apóstol Pablo, que veamos poquito de su origen, de cómo inició. He estado investigando acerca de la vida del apóstol Pablo y quiero yo compartirles esto. Pero esto va a durar también hasta la otra semana. No creo que vaya a poder terminar. Así que vamos a hablar poquito de dónde viene el apóstol Pablo y sus inicios en el cristianismo. Porque quiero que esto les sea a ustedes de bendición, que los motive. Que digan, Señor, ¿sabes qué? Yo también quiero seguir las pisadas del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice que sean imitadores de mí, como yo también fui imitador de Cristo. Por lo cual nosotros debemos examinar detalladamente lo que es la vida de Jesús, sus enseñanzas y cómo la aplicamos y cómo el apóstol Pablo las aplicó a su vida. O sea, también nosotros podemos aplicarla. ¿Por qué? Porque los que somos hijos de Dios tenemos esa nueva naturaleza, el cual nos da el poder para poder vivir piadosamente. Y recuerden, como ya les he dicho, ¿no? El apóstol Pablo no solamente predicó el evangelio, fue un hombre que Dios lo sacó del judaísmo, lo libró de entre su gente y lo trajo al nuevo pacto. Y no solo fue eso, sino que el apóstol Pablo fue un hombre sufriente, un hombre que sufrió demasiado, un hombre que vivió su vida, dando la vida, dando dio toda su vida al ministerio, ¿no?, por el cual él sufrió. Entonces, un cristiano verdadero debe también pensar, como recuerden que las bienaventuranzas, las siete características, la octava habla ya de que es probable, de que es un hecho, de que vas a sufrir persecución. Tal vez no las suframos de la manera, ¿verdad?, que nos quiten la vida todavía, ¿no? Pero sí tendremos oposición de nuestra propia familia o de nuestros vecinos, de nuestro trabajo. Siempre habrá alguien que querrá burlarse de la cruz. Siempre habrá alguien que querrá hacernos menos o llamarnos los religiosos. Pero eso es oposición, eso es sufrir por Cristo también. Y como les digo, lamentablemente, tristemente, entre más el tiempo va pasando, iremos experimentando más los sufrimientos en Cristo. ¿Por qué? Porque se acercan los tiempos y habrá más oposición. Así que vamos a ver un poco de lo que es de la vida del apóstol Pablo. Recuerden, el apóstol Pablo fue reconocido como uno de los mayores predicadores del Evangelio de Cristo en toda la historia. El juez es el autor de 13 epístolas del Nuevo Testamento. Pablo, el nombre romano de Saulo, nació en Tarso, en Cilicia, que es en nuestra actualidad una de las ciudades de Turquía. Hechos capítulos 16-37. Lo pueden ver también en el 21-39 del mismo libro, como también el capítulo 22-35. Pompeyo, un militar de la antigua Roma y cónsul de la República Romana en el 70, 55 y 52 a.C., quien conquistó o agregó a Tarso en Cilicia para Roma en el año 64. Para ponérselas un poquito más clara, los padres de Pablo o Saulo, recuerden que Saulo es el nombre judío, Pablo es el nombre de romano, latín. Sus padres, ellos fueron de la dispersación, cuando fueron esparcidos, ellos llegaron a esta tierra. Y se dice que en el año 64, Roma tomó posesión de la tierra de Tarso, en Cilicia. Es por lo cual que Pablo se benefició de esa conquista. Pablo a través de esa conquista, pues por lo cual él es ciudadano romano.
porque recuerden que Roma conquistó esas tierras. Y Dios es tan soberano que yo me digo, yo de hecho me preguntaba, Señor, tú todo lo tienes en control. A través de que ellos fueron esparcidos, Señor, llegaron a esta tierra que fue fundada mucho antes del antiguo, mucho antes de Cristo. Y en el año 64, como les dije, fue conquistada por los romanos. Y ellos alcanzaron esta ciudadanía porque ya estaban en esa tierra. Y Pablo se benefició de eso, porque eso le iba a servir en el futuro para su ministerio. Recuerden que ser ciudadano tenía unos beneficios. A un soldado romano no lo podían azotar sin antes de ser juzgado. A un ciudadano romano no lo podían crucificar porque para ellos era algo malo. Era algo como muy feo. No, para ellos ni un soldado romano podría morir en una cruz. Y el apóstol Pablo se beneficiaba de eso. Y había otros más que a él otros que le iban a ayudar. Pero Dios, en su soberanía, yo me gozo porque cómo es que Dios preparó a Saulo desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo pueden ver ustedes. Después lo vamos a ver en Gálatas capítulo 1 del versículo 23 o 22 para adelante. Pero vamos a ir después de esto. Dice, Pompeyo lo voy a volver a repetir, Pompeyo fue un líder militar de la antigua Roma y cónsul de la República Romana en el año 70, 55 y 52 a.C., quien conquistó o agregó a Tarso en Cilicia para Roma en el año 64 a.C. Se convirtió en la capital de la provincia romana de Cilicia. Desde ese momento, ilustres romanos estuvieron en ella. Augusto la elevó a la categoría de metrópolis. De ahí en adelante la ciudad llegó a ser fervorosamente en su culto al emperador. Era un importante centro de negocios, era un centro de cultura griega. También en el siglo 100 antes de Cristo se fundaron escuelas de filosofías en Tarso. Más también ahí era un lugar donde se fabricaba el pelo de tejido de cabra llamado silicio. Era producido ahí y utilizado para fabricar tiendas, el cual desempeñó un papel importante en la manufactura de tiendas, pues era un material extraordinariamente resistente a la humedad, al frío, y también se cultivaba lino. Sus padres eran extranjeros en la tierra del nacimiento de Saulo. Su padre fue uno de los muchos judíos que fueron ellos dispersos y también se esparcieron en aquella época, por lo cual la ciudad del mundo gentil, a causa del tráfico y del comercio, habían dejado la tierra santa, pero no habían olvidado la ley de su Dios ni sus tradiciones. Ellos venían, los papás de Pablo, se dice que ellos venían de Palestina y ellos llegaron a estas tierras antes de haber sido tomadas por los romanos. Pero como les dije, ¿verdad? Se dice que en el año 64, por medio de Pompeyo, el militar de los romanos, es que ellos conquistaron esa tierra, y por lo cual Pablo se benefició de eso. Más los padres de Pablo, como un grupo, lo puedo llamar un remanente en esa ciudad, ellos permanecían fieles al Señor. Ellos permanecían en el grupo, no se mezclaban con nadie. O sea, sus hijos eran con los mismos gentiles, eran con los mismos hebreos. Ellos vivían en una ciudad extranjera, pero vivían entre ellos solamente. No se mezclaban. No mezclaban sus hijos, sus hijas. Ellos se mantenían puros en el judaísmo. O sea, que no había nada que los hiciera como diferentes, ¿no? Como digamos, que se mezclaron con otras personas. El padre del apóstol Pablo no fue de los que se mezclaban en participar en las costumbres extranjeras. Los padres permanecían estrictamente en su religión. Se dice que probablemente los padres del apóstol Pablo hayan salido de Palestina no mucho tiempo antes del nacimiento de su hijo, pues el mismo apóstol Pablo se llamó a sí mismo hebreo de hebreos, nombre que parecía pertenecer únicamente a los judíos de Palestina, el cual tenía una conexión con ellos. Ellos estaban ahí, pero nunca dejaron de tener contacto con Palestina, porque recuerden que ellos fueron esparcidos, pero permanecían en un solo grupo. Recuerdan como también cuando fueron exiliados para Babilonia, fueron exiliados con los sirios. Ellos permanecían en ciudades
paganas, pero ellos permanecían solamente como pueblo. Ellos agarraron su pueblo y estaban en ciudades paganas, pero estaban como pueblo. Dios les dijo al pueblo de Israel cuando estaban en los 70 años en Babilonia, ¿verdad? Que se fructificaran, que siguieran adelante en esa tierra. Pero ellos no se mezclaban, seguían igual allí. Y nacían hebreos dentro de ese país. ¿Sí me explico? Así le pasó al mismo apóstol Pablo. Ellos estaban dentro de los mismos hebreos, no se mezclaban con nadie, aunque estaban en tierras ¿verdad? Paganas, pero ellos no se mezclaban. Aunque muchos hijos nacieron ahí. Recuerden que duraron 70 años, hijos nacieron ahí, pero también eran hijos de hebreos, sangre de hebreos, y no se contaminaban, estaban ahí. Lo mismo pasó cuando pasó la dispersación, cuando se esparcieron. Ellos agarraron sus grupos, se esparcieron, pero ellos no se mezclaban. Iban a una tierra y se quedaban ahí. Lo puedo decir como los menonitas, ¿no? Que ellos tienen su propia cultura, tienen su propio lugar y no se mezclan. Ellos viven solamente con ellos, ellos están solamente con ellos. Lo mismo es como la reserva de los indios aquí de India, también como aquí donde vivimos, ¿no? Ellos tienen su propio lugar donde viven, no se mezclan con nadie. Por eso cuando les nacen hijos de entre ellos mismos, son indios, son ellos, los de entre ellos mismos, son su sangre, no están mezclados así. Bueno, aunque hay unos por ahí que sí lo hacen, pero ellos tratan de no mezclarse con nadie. Pues lo mismo que pasó con los papás del apóstol Pablo, ¿no? En una tierra así. Ellos permanecían fieles a sus costumbres, a sus tradiciones, a su Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero aunque estaban en otra ciudad, ¿verdad? Que los romanos tomaron posesión. Y Pablo, como les dije, se benefició de eso, pero ellos no se juntaban, no se mezclaban con otras personas. Aunque nació como ciudadano romano, Pablo era un judío de la dispersión, un israelita circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, un miembro celoso del partido de los fariseos romanos. Romanos 11:1, Filipenses 3:5 y Hechos 23:6. De su madre no se menciona mucho nada. He estado investigando y de su madre no hay mucho que diga nada de ella. Aunque el apóstol Pablo nació en Tarso, en Cilicia, su corazón pertenecía a Palestina y a Jerusalén. Aunque no se sabe con certeza a qué edad salió Pablo de Tarso, pero sí sabemos con certeza, ¿verdad?, que se educó en Jerusalén bajo la enseñanza del renombrado doctor de la ley, Gamaliel, nieto de Hilel. Muchos dicen que de los 5 o a los 12 años fue llevado a Jerusalén y se crió allá a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo tuvo un profundo, a causa de eso, el apóstol Pablo tuvo un profundo conocimiento de la cultura griega. Adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Él podría hablar griego, hebreo, arameo y latín. Parecía ser que la familia del apóstol Pablo eran artesanos y poseían algunos recursos y gozaban de una posición destacada en la sociedad. Es donde el apóstol Pablo obtuvo el oficio de fabricación de pieles de tiendas, como cuando después con la mujer de Lidia, recuerden que también se unió a ella para trabajar por un tiempo. Más en el libro de Hechos de los Apóstoles relata su primera aparición. Ahí podemos ver en Hechos capítulo 9 cómo aparece por primera vez el apóstol Pablo ahí. Cómo él aprueba la muerte de Esteban. Dice que Esteban fue apedreado, sus ropas fueron puestas a los pies de Pablo de Tarso, Hechos 7:58. El cual el apóstol Pablo dio su aprobación porque era celoso de la tradición del fariseísmo y observador estricto de la ley, más avanzado del judaísmo que sus compatriotas. En Gálatas 1:14 y Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Después de este relato, la muerte de Esteban, el apóstol Pablo de Tarso asumió una posición importante en la persecución de los cristianos. Se dio la autoridad oficial dirigida para la persecución. El apóstol Pablo, después de la muerte de Esteban, la ira se encendió en el apóstol Pablo, el cual pidió cartas para continuar con esta persecución. Se le dio autoridad oficial para dirigir la persecución. Además, como miembro del Consejo del Senadín, admitió su voto a favor de la muerte de los cristianos, Hechos 26:10. El apóstol Pablo no afirma
nos afirma que respiraba con amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:1, lo pueden ver ustedes. Además de iniciar la persecución en Jerusalén, también pidió cartas a los sumos sacerdotes para las sinagogas de Damasco. Empezó a extraer a cristianos fuera de las sinagogas. Los traía para meterlos a la cárcel, los hacía que blasfemaran contra su Dios. El apóstol Pablo miraba a los cristianos como herejes, peligrosos, blasfemos. Pablo estaba enfurecido sobremanera sobre ellos. Recuerden que Pablo, en su ceguera, por falta de entendimiento, en su ignorancia, creía que estaba haciendo lo correcto ante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Saulo era un judío de profundas convicciones, estricto seguidor de la ley mosaica. Saulo era un devoto de la ley judía, y esto fue lo que le provocó su tremendo odio contra Jesucristo y la iglesia primitiva. Saulo se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo, porque le atribuían a Jesús el papel más importante, que solamente él podía traer salvación, quitándole el valor absoluto de la ley, del valor de la ley de Dios de salvación. Para Saulo, los cristianos ofendían la esencia de la formación judía y de sus estudios rabínicos. Las convicciones y el celo del apóstol Pablo estaban arraigados en las tradiciones. El apóstol Pablo pertenecía a la poderosa secta de los fariseos, la cual exigía la observancia estricta de la ley y la tradición. Dice en Gálatas 1:14, me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío. Me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Era un hombre tan celoso, era un hombre que protegía sus convicciones, lo enseñado por sus antepasados. Para él los cristianos eran unos herejes, Jesucristo era un hereje. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Los judíos del siglo I esperaban que el Mesías fuera un glorioso rey que los librara del odio, yugo de los romanos. Para Saulo, de que alguien fuera colgado en una cruz, era alguien maldito. No cabía en la mente de Saulo en ese entonces, no cabía en su mente que como que un hombre que fuera colgado en un madero, en una cruz, pudiera ser el salvador del mundo. Para él no tenía sentido, igual que los fariseos. O sea, Saulo decía, pocas palabras, o sea, ¿cómo es posible que un hombre que Dios mismo maldijo, aquel que es colgado en una cruz, es imposible que ese sea el Mesías? Sino que él se estaba levantando contra sus tradiciones de los fariseos, una secta estricta de la ley y tradiciones. Para él era un Mesías completamente inaceptable y repugnante. La ley declaraba que un hombre colgado en un madero era cosa maldita de Dios. Lo pueden ver ustedes después en Deuteronomio capítulo 21, 22, 23 y Gálatas 3:13. Desde el punto de vista de Saulo, estas palabras eran claramente aceptables, aplicadas a Jesús. Él había muerto bajo la maldición de Dios y por lo tanto no cabía posibilidad de que fuese el Mesías, sobre quien descansaba la forma excepcional de la bendición divina que los judíos esperaban de Dios. Dicen, no puede ser que Él sea el que traerá bendición, el que nos traerá libertad de la esclavitud, del yugo de los romanos. Un hombre que fue colgado, clavado en una cruz, porque es imposible, es un hombre que ha sido maldito por Dios. Por lo cual proclamar que Jesús era el Mesías resultaba una blasfemia. A los que afirmaban y aceptaban algo tan absurdo, merecían sufrir el castigo reservado para los blasfemos. Por lo cual, proclamar que Jesús era el Mesías resultaba una blasfema. Y los que afirmaban, aceptaban. Y los que aceptaban, él decía, esto es merecedor de castigarlos. Se están levantando contra nuestro Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que él era un hombre celoso, un hombre que decía que era el más celoso de todos sus patriotas. Él era el que más se apegaba a la ley, el que más tenía más celo de la tradición de la ley de Dios. De hecho, antes de llegar a ser seguidor de Cristo, fue sumamente celoso por lo que creían que que lo que hacía era correcto. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 1:14, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados.
Mas el apóstol Pablo, después de su conversión, fue un hombre que imitó, como les dije, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan el apóstol Pablo ustedes? Un hombre que fue enseñado bajo los pies de este maestro del Sanedrín, Gamaliel. Todas sus enseñanzas, todo lo que él había sido instruido. Él tenía toda una formación judía para que viniera un Mesías que fue crucificado en una cruz, que supuestamente fue maldecido por Dios, que era un hereje. Pudieran venir este grupo, le decían esta secta de cristianos, y poder desbaratar en un abrir y cerrar de ojos todo lo logrado por él. Toda su sabiduría, toda la filosofía que él obtuvo en su ciudad donde nació. Toda la sabiduría que obtuvo bajo los pies de Gamaliel. Todo lo que le fue enseñado acerca de las tradiciones que él cumplía al pie de la letra, las tradiciones. Nadie puede cumplir la ley completa, pero él cumplía las tradiciones. Y para él era algo tan absurdo de que vinieran esta secta y que viniera este Jesús que se hacía proclamar el rey para él, que decía que era el rey, pudiera venir y darle un giro de 360 grados a lo que él esperaba. Estaban levantándose contra la formación de los judíos. O sea, estaban dándole a la estructura de los judíos, a sus tradiciones, a lo que ellos creían. Mas eso para Pablo fue algo que dijo, no puede ser. Todo se fue a la basura. Toda mi sabiduría, mi conocimiento, mis tradiciones. Yo que pensaba que era por obras. Yo pensaba que lo que hacía tenía el cielo ganado. Tenía la salvación ganada porque era legalista. Como hay muchos de hoy en día. La salvación no te la puedes ganar por tus obras. Y para el apóstol Pablo, cuando se dio cuenta acerca de esto, ¿verdad? Que no era por eso, sino que era por la gracia de Jesucristo. Después que se dio cuenta acerca de esto, ¿verdad? El Señor, cuando viene, como estuvimos leyendo ahorita en Hechos, dice en el versículo 17 del Hechos 26, te rescataré del pueblo judío. Te voy a rescatar, Pablo, del pueblo judío. Te voy a rescatar de sus costumbres, de sus tradiciones, de su legalismo. Te voy a sacar de las tinieblas a la luz. ¿Se imaginan para el apóstol Pablo? ¿Cómo fue ese cambio radical? Porque el apóstol Pablo fue un cambio radical en su vida. Y es algo que los judíos, que los fariseos y los saduceos y escribas no aceptaban. Por eso querían matar al apóstol Pablo. Ya lo tenían como un traidor también. Pero el mismo Señor le dice, te voy a librar de los judíos. Te voy a librar de sus enseñanzas, de lo que aprendiste de ellos. Tal como lo hizo con Moisés. Moisés también fue enseñado, instruido por los egipcios. Tenía él ciencia y conocimiento estaba listo para ser rey también de Egipto, ser un faraón. Mas Dios también lo saca de ahí. Y fue instruido ahora por el Señor. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Dios también lo libra del legalismo de los fariseos. La vida del apóstol Pablo dio un cambio, un giro repentino, radical. Una luz se le aparece, brilla, dice que viene del cielo y brilla. Dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, como a él lo hizo. Y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí y el perdón de pecados, herencia entre los que han sido santificados. En cada ciudad que visitaba después de su conversión, fue un gran misionero, el cual, como les dije del principio, fue uno de los hombres, puedo decir un segundo de los hombres, segundo del hombre que imitó los pies de Jesús.
las pisadas de Jesús. Después de eso, en cada ciudad que visitaba donde habían judíos, se presentaba en las sinagogas, y su misma educación como rabino en Jerusalén le daba la oportunidad de hablar de tal manera que capturaba la atención de todos. O sea, lo que él recibió, lo aprendido de él, porque él sabía cómo funcionaba la ley judaica. Él sabía cómo funcionaba esa secta. Y él podía llegar de una manera más fácil porque conocía cómo eran ellos. Y él podía hablarles porque él antes se sentía de esa forma. Él antes vivía como ellos y ahora podía llegarles, porque recuerden que como nosotros, cuando Dios nos rescató del mundo, vemos a las personas de afuera. Uno puede decir, yo sé cómo llegar a ellos. ¿Por qué? Porque yo viví de la misma manera. Yo viví como ellos, entonces voy a tratar de poder llegarles a ellos para que presten atención. Yo sé que a ellos les gusta hacer esto, yo sé que a ellos les gusta hacer lo otro, yo sé que les gusta hacer eso. Voy a tratar de poder llegar de una manera que ellos me puedan escuchar. Y recuerden como su conocimiento de las Escrituras desde su temprana edad lo capacitaba para dirigir a sus oyentes en la fe en Jesús. Y todo lo aprendido lo utilizó. Así que él podía hablar al corazón de los judíos que sentían en sí mismos frustración que el mismo apóstol sentía antes de su llamado. Dice en Hechos 26, pero poquito antes de lo que estábamos leyendo al principio de la cita de referencia, el versículo 7 y 10 dice: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. ¿Lo pueden ver ahí? Todo lo aprendido, todas sus costumbres, todo lo que él pensaba que era lo correcto, todo lo que él pensaba que era lo que agradaba a Dios, lo considero sin valor. No vale la pena, dice el apóstol. Dice el versículo 8 al 9, todo eso lo he dejado a un lado, todo lo aprendido, todo lo que aprendí de Gamaliel, el maestro Gamaliel, lo he hecho a un lado. Todas mis filosofías, todo lo que yo pensaba que era de valor, ahora lo considero como basura, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice, como dice el versículo 8 y 9 y 10, todo eso lo he dejado a un lado, lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. No hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues es así como Dios quiere aceptarnos, por su gracia, no por medio de obras. Versículo 10, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Perdón. Eso era el deseo del apóstol Pablo. Él aquí reconoció todo lo que yo pensé que era de valor, ahora lo considero basura. Ahora de eso no tiene nada sentido. Ahora tengo un conocimiento. Ahora un conocimiento que me ha dado nuestro Señor Jesús, que ahora puedo conocer la verdad. Dios los trajo de las tinieblas a la luz. Ahora sus ojos fueron abiertos del apóstol Pablo y pudo ver con claridad lo que era, lo que se ocultaba detrás de la ley de Dios. Recuerden que el pueblo de Dios pudo manipular las escrituras, pudo manipular la ley y hacerla de una manera que ellos pudieran llevarla, pudieran cumplirla. Porque ellos le quitaron el valor a la ley de Dios y empezaron a meter tradiciones a las cuales ellos podían cumplir. Y el apóstol Pablo, que fue enseñado por ellos, él también fue enseñado de esa manera. Pero ahora que el Señor Jesús le ha dado nueva vida, lo ha sacado de las tinieblas a la luz, ahora dice que este conocimiento, dice aquí, todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de para llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. El apóstol Pablo antes era un hombre celoso y actuaba de acuerdo con su conciencia, pero eso no significa que estuviera haciendo lo correcto. Su celo por Dios estaba mal dirigido. El apóstol Pablo estaba actuando de una manera que él pensaba, como dije, estaba correcta. Él en sí amaba a Dios. Decía, ¿cómo es posible que estos herejes vengan? Y eso me recuerda cuando también el David, cuando miró a Goliat, ¿no? Como que lo que dijo, este incircunciso, ¿verdad? El celo de David, este incircunciso, ¿verdad? Que se levanta contra el ejército del Dios viviente. El celo de David, ¿no? O sea, él sentía el celo, pero el celo de David estaba bien dirigido para con Dios. Pero el celo de Saulo tenía celo de Dios, pero estaba mal dirigido.
Pero el Señor tuvo que venir para darle luz, para poner ese celo de Dios en la dirección correcta, en la dirección de la resurrección de Cristo. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Por ignorancia, por incrédulo. ¿Se imaginan ahora por la razón que él aquí estaba diciéndoles, no? ¿Se imaginan a los judaizantes, ¿verdad? Que eran legalistas, escuchando este mensaje del apóstol Pablo? Fue eso que tenía oposición en todo momento. Decían, es lo que persiguieron al apóstol Pablo. Decían que era un traidor, traicionó sus tradiciones, siguió a un hereje supuestamente para ellos, a un hombre que fue colgado en una cruz, que era maldito por Dios, porque Dios dijo que maldito aquel que es colgado en un madero o en una cruz. Para ellos no entendieron el significado de eso. El apóstol Pablo tampoco lo entendía, y cuando supo que ese hombre fue crucificado, para él era maldito. Se dice que el apóstol Pablo tenía casi la misma edad de nuestro Señor Jesús. Unos dicen que uno tenía unos 10 años más joven, otros dicen que eran de la misma edad. Pero Pablo no sabía nada acerca de Jesús, porque él vivía todavía en Tarso. El corazón del apóstol Pablo empezó a ser moldeado por Dios desde sus padres cuando le hicieron estudiar en Jerusalén para ser un rabino. Fue una de las cosas que Dios en su soberanía decidió hacer, porque le serían útiles para su llamado y futuro en el ministerio. ¿Se fijan cómo Dios empieza a moldear? Miren lo que dice en Gálatas capítulo 15 versículo 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Dice que desde el vientre de su madre lo llamó por su gracia. Tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Recuerden que Dios ya tenía preparado el camino para Pablo desde Saulo. Dios en su gracia, Dios en su soberanía decidió que tomaran posesión de esas tierras para que Pablo se pudiera beneficiar de la ciudadanía de los romanos, para que pudiera llegar hasta Roma y pudiera beneficiarse de esos privilegios de no ser azotado antes de juicio y no ser crucificado, y otras más. Pero Dios todo eso lo hizo por su gracia, él sin saber. Pero él estaba siendo moldeado desde entonces, desde su nacimiento, de que sus padres fueron esparcidos a estas tierras. Ya Dios ya estaba en su mente, ya Dios ya había antes, como dice la palabra, que antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había elegido. Pues ya había elegido también al apóstol Pablo, que por nombre Saulo, que era un nombre judío, iba a estar en esa tierra, y que después los romanos iban a tomar posesión y se iba a beneficiar de que ellos tomaran esa tierra y los iban a declarar como ciudadanos también. Pero Dios ya tenía todo planeado, porque sabía que esa ciudadanía Dios la iba a usar para el ministerio del apóstol. Más ahora cuando el apóstol Pablo les quiere compartir su testimonio y su experiencia que tuvo con Cristo, y llevar a los judíos como gentiles a la gracia de Dios que es a través de Cristo, es lo que ahora él hace. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en su conversión, en Hechos 26, que Dios los llamó, Dios los sacó, Dios le dio una orden, no le dice quieres o vas. ¿Qué dice? Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate. No le da una opción. Por eso dice el apóstol Pablo más adelante, en una de las cartas, en Romanos, dice, pobre de mí si no predico, ay de mí si yo no predico. Dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Como ministro, como el ministerio. ¿Qué ministerio? Del nuevo pacto.
El apóstol Pablo estaba en el pacto antiguo. Estaban en un pacto que no salva. Más bien la ley te condena, porque nadie puede vivir la ley. El apóstol Pablo estaba en el antiguo pacto, pero él estaba viviendo, no la ley, porque recuerden que la ley fue manipulada, mas estaba viviendo la ley que fue, más bien la ley que fue manipulada y la hicieron los antiguos para que pudieran cumplirla. Mas ahora el apóstol Pablo está viviendo este nuevo ministerio, que es el nuevo pacto. El pacto que da vida, el pacto que da salvación por medio de gracia. Ahora es el nuevo pacto que Dios le ha dado al apóstol Pablo para que predique, para que hable, para que dé a conocer. Dice, levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, para que dé testimonio. Recuerden que el apóstol Pablo fue enseñado directamente por el Señor Jesús. Dice que no fue carne ni nadie que le enseñó, sino fue el mismo Señor que le instruyó, el mismo Señor por eso es el testigo de nuestro Señor Jesús. Dice en Romanos 9:3, cuando ya después de su conversión, cuando empezaba a predicar en la carta de los Romanos, ¿verdad? Que él decía que él quería, como el Señor le había dicho, ¿no? Él tenía que predicar la verdad, sean judíos o gentiles. Mas el apóstol Pablo conocía cómo era el pueblo de Israel, los judíos. Conocía que ellos estaban en un camino equivocado como él lo estaba antes. Él tenía ese dolor profundo por ver a sus parientes, a su pueblo, viviendo en esa crisis como él lo vivía antes. Es por lo cual que a nosotros también nos debe de doler ver a nuestro semejante, a nuestros antiguos amigos cuando vivíamos en el mundo. Nos debe de doler ver a esas personas y decir, wow, ellos aún siguen en el mismo camino, en el camino que los lleva a la condenación, en el camino que su final será el infierno, donde será el crujir de dientes. El apóstol Pablo sentía lo mismo por el pueblo de Israel. Sabía que estaban en tinieblas, que estaban siendo engañados, que vivían una vida de hipocresía, una apariencia de piadosa. El apóstol Pablo sabía que lo que ellos estaban haciendo, lo miraba ahora con claridad. Su velo le fue quitado de Pablo, ahora él miraba a los judíos. En sí decía, ¿cómo es que ustedes no pueden ver lo que yo ahora veo? Yo fui como ustedes, tengo las mismas enseñanzas de ustedes. Yo fui uno de los mejores alumnos de Gamaliel. Yo conozco las tradiciones al pie de la letra. Yo soy uno de los que mejor conoce la ley. Yo fui el más celoso entre todos ustedes. Ahora yo puedo ver la verdad, puedo ver lo que ustedes no pueden ver, y es lo que nosotros debemos de ver también nosotros. Nosotros debemos ser como atalayas, como ya les había mencionado. Ellos no ven lo que ahora nosotros vemos. Ellos no pueden ver lo que tú estás viendo ahora que el velo nos fue quitado, que vemos de lo que viene. Viene la condenación para vida eterna. Y el apóstol Pablo, él sentía este amor por ellos, por el pueblo de Israel, que él quería. Dice, yo estoy dispuesto, dice en Romanos 9:3, por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Eso es amor al prójimo. Él cumplía las características de las bienaventuranzas. Era un hombre humilde, pobre en espíritu, dependía ahora de su Dios. Era un hombre que le dolía, lloraba por la iglesia. Un hombre que solamente vivía para proclamar las verdades bíblicas. Un hombre que se hacía para atrás con tal de que tú crecieras. Él estaba dispuesto a darlo todo con tal de que su pueblo recibiera el mensaje. Señor, yo me voy al infierno, Señor. Con tal, Señor, con tal que ellos se puedan salvar. ¿Quién dice eso? Señor, si Meca se puede salvar, yo soy capaz de irme al infierno si ellos pudieran salvarse. No, que se vayan al infierno, yo me voy contigo, Señor. Pablo, no. Pablo, estas palabras salían del interior. Y es lo que el Señor nos se goza, porque estaba siendo moldeado por Dios. Es el mismo sentimiento, la misma pasión que quiere Dios que sintamos nosotros. ¿Cómo es que sentimos nosotros aquí en la ciudad de Meca? Señor, esta iglesia está dispuesta, Señor, a ser condenada, a ir al infierno,
con tal de que toda la ciudad de Meca se salve, Señor. ¿Qué va a decir el Señor? Wow. ¿Están dispuestos cada uno de ustedes a sacrificar su vida, a irse al infierno para que toda la ciudad de Meca se salve? El apóstol Pablo tenía ese corazón de dar su vida por sus amigos. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Eso, el apóstol Pablo estaba en ese proceso, pero se fijan que él estaba creciendo, él iba creciendo, madurando, él no se iba estancando, iba creciendo. Después de que inició el ministerio, después de que se fue por 3 años, regresó, y después se volvió a ir por un tiempo, regresó y empezó su viaje misionero. El apóstol Pablo venía moldeado, así como Dios moldeó a Abraham, hasta el punto cuando ya dijo: veamos a Abraham ya que tanto me ama. Recuerden, como estuvimos hablando desde el principio, un corazón moldeado por Dios con Abraham, como él también falló varias veces, hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero es porque estaba siendo moldeado. Nosotros, cuando iniciamos el cristianismo, cuando vinimos a los pies de Cristo, y hacíamos las cosas que hacíamos, o sea, tal vez que antes, porque estábamos siendo moldeados. Pero yo sé que ahora las cosas ya no tienen que ser como eran desde el principio, porque hemos estado madurando, y eso espero. Las cosas tenemos que madurar conforme va pasando el tiempo. Cuando llegó el momento de Abraham, Dios ya le dice: ahora, Abraham, veamos qué es lo que he hecho en tu corazón. Veamos la formación que te hice en ti. Dame a tu hijo. Señor, vamos. Por amor a tu nombre, aquí está mi hijo. Detente, Abraham. Ahora veo que me amas. No me lo negaste. Porque Dios formó en él, que confiaba en él, creyó en él. Antes no creía, que prefería que su esposa fuera tomada, mas ahora decidió amar, porque al hijo que él, dijo el Dios: a tu hijo al que más amas, entrégamelo. Sabía que Abraham amaba a su hijo de una manera fuerte, porque era su hijo. Era el hijo de la promesa. Dios, Abraham lo entrega, y Dios se goza, porque miró que Abraham había aprendido a confiar y a depender de Dios. Eso es lo que nosotros debemos empezar. Recuerden que cuando iniciamos el cristianismo, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. No podemos actuar de la misma manera. No podemos ser las mismas personas. Nuestro carácter, nuestra forma de vivir, de actuar, no puede seguir igual. Porque si las cosas siguen igual, debemos de checarnos. Tal vez no somos ni cristianos. Tal vez no somos hijos de Dios. Tomás, estamos siendo partícipes de la iglesia, pero no somos hijos de Dios. Si vemos en nosotros que no hay esas actitudes correctas, que Dios está moldeando desde el principio, que lo que Dios está haciendo en nosotros, tiene que haber cambios. No podemos nosotros continuar con lo mismo, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos. Seremos uno de aquellos que diga: Señor, Señor. El apóstol Pablo, él estaba viviendo, estaba madurando en el camino del Señor. Él empezó a amar a la iglesia. Recuerden que antes la odiaba, la perseguía, porque se levantaban contra el conocimiento que él había logrado de sus rabinos. O sea, estaban poniendo en ridículo a su maestro Gamaliel. Ustedes, mi gran maestro, están diciendo que es un ignorante, que es un incrédulo, que vive en la oscuridad, en tinieblas. Es por eso que tenía el odio contra la iglesia. ¿Cómo es posible que un hombre que fue crucificado pueda venir y desbaratar todo lo que nosotros hemos logrado durante años, durante la historia? ¿Cómo nuestros antepasados construyeron todas estas tradiciones? Venga un hombre, venga una secta y nos diga que todo eso fue falso, que vivimos en el engaño.
vivimos de una manera que en realidad no era lo que a Dios le agradaba. Dios seguía moldeando el corazón del apóstol Pablo, porque dice en Filipenses 3:12, y recuerden, estamos, como les siempre he dicho, no somos perfectos, estamos en el proceso de santificación, pero no podemos seguir siendo los mismos. Dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Dice, yo no estoy diciendo que ya soy alcanzado la meta, que ya llegué a hacer la misma imagen, llegué a la totalidad, a la perfección. No, dice el apóstol Pablo, porque aún hay en mí esta ley, he hallado en mí esta ley, como dice en Romanos 7, he hallado en mí esta ley que mora en mí, que no quiere nada con Dios, que se rebela contra Dios. Él sabía que había en su carne es el pecado, o sea, es imposible que pudiera ser perfecto, es imposible que él pudiera alcanzar la perfección, porque había este mal, pero él seguía adelante. Él había dejado todo atrás, él había empezado a dominar, a golpear su cuerpo, o sea, a tener disciplina con su cuerpo, a no cederle lo que la carne quiere, porque él estaba en el proceso de santificación. Es lo cual que nosotros también debemos tener debemos nosotros mantenernos en ese proceso de santificación. Señor, yo antes era así, yo antes era egoísta, yo antes era enojón, yo antes era vanidoso, yo antes era así, Señor. Esto no puede seguir así. Porque, miren, una de las cosas que he estado también viendo, que como les recuerde que después vamos a estudiar, quisiera también hacer una miniserie o una serie de la guerra espiritual. Una de las cosas que las tentaciones que son producidas por nuestra propia carne, las tentaciones son producidas por nuestra propia carne, que Dios lo permite, y también las pruebas que Dios nos pone para hacernos más fuertes, pero en las tentaciones, cuando uno es atraído por algo, cuando vienen las tentaciones, ahí donde tú ves qué es lo que te atrae a ti. A uno les puede traer una cosa, a otro les puede traer otra cosa, a otro les puede traer otra cosa. Entonces, cuando tienes esas tentaciones que se inclinan a las cosas que tú quieres alcanzar, porque tu carne te lo pide, son las cosas que Dios permite para que tú veas en donde tienes que trabajar. Si es una persona que dices, wow, mira, eso es la televisión y yo lo quiero. Ah, trabaja en eso. Oh, mira esta mujer, que esto. No, pues trabaja en esto. Oh, que mira, yo mira esto y el otro. Ay, trabaja en esto. Ay, que hago eso, Señor, digamos, soy muy orgulloso. Trabaja en esto. O sea, Dios nos permite que entremos en tentación para que salga lo que hay dentro de nosotros. Las pruebas también salen las cosas que hay en nosotros para que nosotros podamos trabajar en eso. Para que te des cuenta. Mira, ¿qué aprendiste de esta prueba? No, Señor, pues la verdad empecé a dudar de ti. Ah, incrédulo. Empiézame a conocer. Como el apóstol, como el rey David le dijo a Salomón. Tiene una relación íntima con Dios. Ah, ¿qué pasó en esta prueba? No, Señor, pues la verdad no tuve paciencia. Pues empieza a trabajar en tu paciencia. Señor, en la tentación caí. Empieza a trabajar donde caíste. No seas practicante. No lo vuelvas a hacer. No tropieces con la misma piedra. Dios permite todas estas cosas para que nosotros podamos ver dónde debemos de trabajar. Y ese es el proceso de la santificación. Ese es el proceso cuando Dios está moldeando al hombre. Todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras bajas, todos tenemos nuestras inclinaciones. Pero es por lo cual Dios dice, en eso debes de trabajar. Cristo escogió al apóstol Pablo para cumplir el propósito de moldearlo a su imagen y para proclamar su verdad. Esa es la meta que el apóstol quiere alcanzar. Dice en Hechos capítulo 26, en el versículo 18, donde estamos en la cita de referencia, dice, te mando a ellos para que les abran los ojos y no caminen más en oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, para que crean en mí y reciban el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios.
Pueden ver, el Señor Jesús apartó a Saulo, que después ya es nombrado como el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. A él se le dio una comisión. Fue discipulado por nuestro Señor Jesús y se le da una comisión. Estaba siendo moldeado por Dios. Nosotros a Dios nos empezó a moldear desde antes de la fundación del mundo. Dice, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos apartó. El transcurrir el tiempo de la vida, Dios en su soberanía empezó a moldearnos. Ni nosotros en ese momento no sabíamos. Pero lo vivido, Dios lo ha usado para que en el futuro pueda ser de utilidad. Recuerden, muchas veces lo hacemos por rebeldía. Mas también Dios usa la rebeldía nuestra para que después nosotros podamos aprender de esa rebeldía y podamos aplicarla. Podamos nosotros ponerla en un futuro. El apóstol Pablo fue un hombre que era celoso de la palabra de Dios. Dicen en Hechos, en el versículo 18, como les vuelvo a repetir, te mando a ellos para que les abra los ojos y no caminen más en la oscuridad. Dios a ti, ¿a qué te ha mandado? Recuerden que desde que el Señor nos llamó a sus pies, desde que el Señor nos dio esa nueva naturaleza en Cristo, como dice en 1 Corintios, ¿no? Dios ha confirmado el testimonio de Jesucristo en nosotros. Dios nos ha capacitado, nos ha dado todos los dones que necesitamos, nos ha dado toda la palabra, nos ha dado todo el conocimiento. Debemos desarrollarlo, pero también debemos nosotros empezar a ser de testimonio. Debemos ser testigos de lo que el Señor hizo por nosotros. A Pablo le dice, te mando a ellos. Dice Pablo, yo te estuve forjando desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de tu madre, yo te estuve formando, Pablo. Yo fui el que hice que te fueras a esta tierra y que tomaran posesión para que tú recibieras la ciudadanía, porque en un futuro tú ibas a utilizarla para el ministerio, o sea, para que iba a ser parte del plan. Y yo empecé a moldearte desde entonces. Ahora, ya que tú tuviste el conocimiento, conoces la ley, fuiste estudiado, fuiste enseñado por un fariseo estricto de la ley, ahora conoces la ley, eres celoso, me amabas, pero de una manera mal dirigida. Conoces todo lo que es la ley, conoces todos los antepasados, conoces a Abraham, Isaac y Jacob, conoces toda la historia, eres un estudioso. Ahora que ya tienes eso, lo voy a dirigir ahora. Toda esa información te la voy a revelar ahora de la manera correcta. Ahora la ley que tus antepasados la extorsionaron, ahora yo te la voy a conocer, te voy a dar a conocer la verdad. Te voy a dar el significado correcto de la ley. Te voy a traer del viejo pacto, te voy a traer el nuevo pacto, al pacto que da vida, al pacto que da al Espíritu Santo, al pacto que da bendiciones, promesas, al pacto que da salvación. Ahora, Pablo, que ya tienes eso, que puedes usar todo eso para poder llegar al corazón de los judíos, pero también para que puedas llegar al corazón de los gentiles. Te mando a ellos para que les abra los ojos, como yo te los abrí a ti, lo está diciendo. Y no camines más en la oscuridad, dice. Te mando a ellos para que les abra los ojos y no camines más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Ya le estaba dando el Señor la comisión de lo que vas a hacer tú de aquí para adelante. En otra cita le dices, Pablo, vas a sufrir mucho. Vas a tener mucha oposición, Pablo. Porque recuerda que tú tienes las características de las bienaventuranzas. Pero va a pasar Pablo, que va a llegar el momento. Y no tardó. Desde el momento de la conversión de Pablo, ya querían matarlo. E inició la 8ª bienaventuranza. Sufrirás persecución. Vamos a seguir con esto para la próxima semana. Lo que sí yo quisiera recalcar, cuando el Señor nos llamó desde el vientre de nuestra madre, sé que vivimos de una manera antes de que vinimos a Cristo, de una manera que a Dios no le agradaba.
Pero Dios en su misericordia nos trajo a sus pies. Ahora todo lo que obtuvimos en el mundo, apartado de Dios, Dios nos ha quitado todo aquello que no nos sirve. Pero no nos ha quitado aquellas cosas que nos pueden ser de bendición. No digo que las cosas que hicimos malas eran de bendición, claro que no. Lo aprendido de los problemas que tuvimos. Antes de Cristo tuvimos problemas. Pasamos por dificultades, pensábamos que ya nada había solución. Que ya no había solución. Y nosotros podemos decir, Señor, ¿cómo es que no me quedé, Señor, en el camino? Era para que yo me haya quedado en el camino, pero estoy aquí delante de tu presencia. Es porque Dios nos estuvo cuidando, porque había un propósito para sus hijos. Si estamos aquí, si Dios no nos cortó la vida antes de llegar a sus pies, es porque Dios tiene un propósito. A ustedes que me miran a través de las redes sociales, si tú estás aquí y estás dispuesto a seguir a Jesús, tienes esa hambre y esa sed de justicia, te duele pecar contra tu Dios, y Dios te ha traído aquí, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Quiere hacer lo mismo como lo hizo con el apóstol Pablo. Tal vez no pasemos las mismas circunstancias porque los tiempos son diferentes. Pero de que debemos de predicar, debemos de predicar. De que tendremos oposición, tendremos oposición. Pero el Señor nos ha llamado para hacer luz. Yo los invito a ustedes, aquellos que me ven a través de las redes sociales, que vengan a Cristo. Los tiempos son cortos, el tiempo se acerca, el Señor viene. Si no se arrepienten, si no se ponen a cuentas con Dios, van a sufrir ese castigo eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Dios está aquí, solamente ven y pídele perdón. Pídele que te perdone y acepta a su Hijo como su Señor y su Salvador. Reconócelo como el Hijo de Dios. Bueno, hermanos, gracias. Seguiremos con este estudio, con la vida del apóstol Pablo para la próxima semana. Que Dios nos los bendiga. Hasta pronto.